Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Estamos en la serie Elecciones. Hoy es el día 27 y este devocional se titula ¿Cómo distinguir la voz de Dios? ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Estamos conociendo la voluntad de Dios y en los días pasados hemos hablado de algo que es muy común hablar entre cristianos. Cuando hablamos de conocer la voz de Dios, de pronto decimos es que Dios me dio una señal, Dios me confirmó, una puerta abierta significa la voluntad de Dios, sentí en mi corazón que Dios me decía. Y hablamos de señales e impresiones. El día de hoy quiero clarificar algunas cosas de las que hemos dicho y leer algunos textos bíblicos que arrojan luz sobre cómo escuchar la voz de Dios. Diremos mucho más en los siguientes devocionales, pero hoy comenzamos esta reflexión sobre cómo distinguir la voz de Dios. Cómo saber si eso que siento es Dios hablándome. Cómo saber si eso que veo en las circunstancias pasando es Dios obrando, es Dios diciéndome por aquí vas, por aquí no. Vamos a decir muchas cosas en los próximos días, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas, Señor, porque tú has hablado a este mundo a través de tus profetas, a través de la historia, a través sobre todo de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que escuchemos claramente tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Voy a leer un par de textos. Déjenme leer uno que está en el Salmo 32:8. Dice así: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos promete que Él nos va a guiar. Dios nos promete que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a enseñar el camino. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Será que Dios va a descender como una aparición? ¿Va a mandar un ángel y nos va a decir por aquí? Hay una canción muy bonita de Santiago Benavides donde él dice: Señor, mándame un fax, envíame un mail o aunque sea una carta. Señor, ayúdame, escríbeme en mi Face. Necesito escuchar tu voz. Dios ha prometido que Él nos habla. Dios ha prometido que Él nos enseñará el camino. La pregunta es, ¿cómo le hace Dios? Déjame leer otro texto que está en Filipenses 4:9. Dice así: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Esto está en la Reina Valera, déjenme lo leo en la Nueva Versión Internacional. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Este texto nos arroja luz sobre cómo distinguir la voz de Dios. Pongan en práctica lo que han aprendido, recibido, oído y visto. ¿Cómo distinguimos la voluntad de Dios? Mi amado hermano, otra vez, hemos dicho en muchos devocionales, no hay fórmulas, no hay secreto. Más bien se trata de entrar en un camino de conocimiento de Dios, en un proceso, en hábitos, en prácticas diarias. De pronto queremos soluciones rápidas, atajos, remedios veloces para saber si una cosa es voluntad. ¿Cómo saber si esta impresión viene de Dios? Estos 6 pasos es más simple y a la vez más complicado que eso. Es más simple porque no tienes que ir con un adivino, y es más complicado porque requiere algo de todos los días. No es de que vas y pagas una consulta con el gurú, con el psicólogo o con el profeta. Es de que tú tienes una relación con Dios. Vamos a leer después otro texto, pero déjeme lo refiero ahorita. En Juan 10, Jesús dice que Él es el buen pastor y dice: mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Cómo le hacemos para reconocer la voz del pastor? Siendo oveja. Si eres lobo, si eres chivo, si eres oveja perdida y estás lejos de Dios, si eres una oveja rebelde, o si ni eres oveja, eres lobo, o si eres un chivo saltón, no puedes reconocer la voz de Dios por más que sigas pasos y remedios y métodos y hagas. Si no eres oveja, no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Siendo ovejas del pastor y viviendo como tal, dice el apóstol Pablo. Pongan en práctica lo que han visto, lo que han oído, lo que han recibido, lo que han aprendido, y Dios estará con ustedes. Cuando conocemos a Dios, cuando vivimos en su palabra, cuando la conocemos, no necesitamos ni métodos, ni señales, simplemente somos ovejas que siguen la voz del pastor de manera natural. Permíteme clarificar un poco lo que hemos dicho en las semanas, los días anteriores. Hemos hablado de señales e impresiones, y déjame hablar de cada una en particular, que me parece que muchas cosas aplican para las dos. ¿Qué es eso de señales? Señales es cuando la gente dice: Señor, que si cae un rayo, ahorita que si pasa un pájaro, que si llueve, que si viene de café. Esas cosas, mis queridos hermanos, es normal que las pidamos. Yo también he sentido esa tentación y hasta lo he hecho de pronto con Dios. Queremos tratar con Dios, queremos apostar con Dios.
Y ya hablamos de que refleja inmadurez, ya hablamos de que refleja una mirada supersticiosa, de que es súper subjetivo. ¿Cómo sé si de verdad eso fue una señal de Dios o yo me lo estoy imaginando? No, mis hermanos, eso no es un cimiento firme para tomar decisiones. ¿Cómo saber si una señal es de Dios? A ver, ahora, ¿de pronto Dios puede mandar señales? Sí, creo que sí, pero déjame decirte dos cosas sobre una señal que es de Dios. Número uno, es completamente clara. Dios no anda mandando señales codificadas, sino si quiere decir algo así sobrenaturalmente, como Dios lo hizo a los personajes bíblicos, una aparición, un ángel del cielo claramente le dijo a José, no temas en recibir a María tu mujer. No hay códigos, no hay suposiciones, es claro. Y creo que Dios puede hacer eso, por supuesto que creo que Dios puede hacer eso. Creo que la mayoría del tiempo no trabaja así. Creo que la mayoría del tiempo Dios no habla así, salvo en ocasiones críticas, en momentos críticos de la vida de los cristianos, de la vida de la iglesia, de la vida de la historia, del cristianismo, de la expansión de la fe. Creo que Dios puede hacer eso el día de hoy, por supuesto que sí lo creo que puede hacer. Creo que lo hace todo el tiempo. No, me parece que no. Entonces, ¿por qué a cada rato decimos los cristianos, Dios me habló y me dijo esto, sentí de parte de Dios, Dios me confirmó? No nos referimos a señales externas, nos referimos más bien a señales internas, y esa es la segunda cosa, que he llamado yo impresiones, porque así le llaman algunos predicadores, las impresiones o las sensaciones. Y déjame decir un par de cosas sobre las impresiones. ¿Qué es eso de las impresiones o sensaciones? Déjame te lo digo así, las impresiones o sensaciones internas son solo eso, mis queridos hermanos, son solo eso, sensaciones, impresiones. ¿Dios nos puede hablar a través de ellas? Creo que sí, pero tenemos que entender varias cosas. No es la base de nuestra toma de decisiones, no debe ser la base de nuestra toma de decisiones. La base de nuestra toma de decisiones es un conocimiento de Dios, una relación personal con Dios. Soy oveja que conoce la voz del pastor porque la escucha todos los días en su palabra. No, las impresiones no son un método mágico. Simplemente son cosas que naturalmente tenemos los seres humanos. Pero ¿sabes qué es lo interesante, mi amado hermano? Sobre esto de las señales y las impresiones. Dice la Biblia que cuando vengan falsos profetas, incluso dice la Biblia que cuando venga el anticristo, va a hacer muchas señales. Dice la Biblia que cuando venga el anticristo y cuando vengan los falsos profetas, van a hacer muchas señales. Y van a engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Esto nos dice que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso de las señales. Porque no necesariamente, hay quienes dicen, una puerta abierta significa que es Dios diciéndote que vayas. No necesariamente. No necesariamente, mi amado hermano. Imagínate un hombre casado y una mujer en su trabajo le empieza a hacer proposiciones. Señor, esta es una puerta abierta, seguramente es lo que tú quieres. Por supuesto que no, por supuesto que no. No todas las señales tienen que ser necesariamente Dios hablándonos. No, hay señales que no son señales, es tentaciones o pecados o gente mala invitándonos al mal o simplemente cosas que pasan en la vida. Tampoco las impresiones internas, mi amado hermano, no. Hay impresiones internas que pueden ser pecaminosas. Hay deseos internos que no es Dios hablándonos, es nuestro pecado hablándonos. Volviendo al ejemplo del varón casado que le hace proposiciones a una mujer. Señor, sentí en mi corazón que debo engañar a mi esposa con esta mujer porque está muy guapa. ¿De qué me hablas? Es una impresión de adentro. Pues claro que no es Dios. Claro que no es Dios. Eso es tu pecado, es el enemigo, es la tentación, es la concupiscencia. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que una señal viene de Dios? Déjame te digo, una sola, un solo consejo y 4 enseñanzas. Un solo consejo, mi amado hermano. En los siguientes días diremos muchos más. ¿Cómo saber si una sensación interna viene de Dios? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Es congruente con la voluntad de Dios? Reflejada, revelada claramente en la Biblia. Señor, sentí que esta mujer que me está hablando, sentí en mi corazón que debo salir con ella. ¿Es congruente con la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Estoy casado. La voluntad de Dios es que yo le sea fiel a mi mujer. Por supuesto que esa sensación interna es completamente en contra de la voluntad de Dios. No es Dios hablándote y si le haces caso, estás desobedeciendo a Dios de manera flagrante, terrible. Y estás cayendo en un pecado grandísimo de soberbia, de infidelidad, de rechazo, de contristar al Espíritu. Y ahora, estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo
radical, que es obvio, nadie... Bueno, de pronto hay gente que sí defiende así su infidelidad, pero todos entendemos que es completamente ridículo. Pero de pronto hay otros momentos en los que pues hay una impresión o una sensación que a lo mejor nos parece menos obviamente en contra de la voluntad de Dios, pero tenemos que poner ese primer filtro, esa primera pregunta. ¿Esto que estoy sintiendo es congruente con la voluntad de Dios? En otros devocionales diremos más cosas, pero hoy déjenme decirles 4 enseñanzas. Número 1, cuando hay un mandamiento o principio bíblico claro en la Biblia, hay que obedecerlo. Eso que estás sintiendo tiene que ver con algo que Dios ordena, porque cuando hay algo que Dios ordena, honra a tu padre y a tu madre, Dios ordena, no cometas adulterio, simplemente hay que obedecerlo, no hay nada de pensar, de reflexionar. Lo dice la Biblia, obedécelo. Número 2, cuando no hay un mandamiento bíblico claro, Dios nos da libertad. Dios nos da libertad. De pronto hay cosas que Dios no ordenó necesariamente, ¿verdad? Dios no te dice en la Biblia, tienes que tomar el trabajo en la Ciudad de México y rechazar el de la ciudad de Querétaro. Pues no. Entonces Dios nos da libertad, pero ahí te va la tercera enseñanza. Cuando hay libertad, debemos tomar decisiones con sabiduría. Con sabiduría. Esta decisión es sabia según los principios de la palabra de Dios. Hay principios en la palabra de Dios que no son necesariamente mandatos de cómo tienes que actuar específicamente en cada situación, pero son principios generales. Dios no quiere que seas esclavo de la materia. Dios quiere que seas un buen padre. Dios quiere que seas fiel en tu administración del dinero y que Dios quiere que seas discipulado, que vayas a la iglesia. Tomemos decisiones con sabiduría. Hablaremos más de la sabiduría en los siguientes devocionales, pero déjenme ir a la 4ª enseñanza. Cuando tenemos decisiones que tomar, mis amados hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en que Dios nos dirá de alguna manera. Ahora, no podemos escuchar la voz de Dios si estamos lejos de Dios, si no hablamos con Dios, si no leemos la Biblia, si no escuchamos devocionales. Hablaremos más al respecto en los siguientes devocionales. Por lo pronto, déjenme orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por este mensaje. Permítenos obedecerte en todo lo que hagamos, Padre mío, y distinguir claramente tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.